al iniciar en la conferencia Cuidado, Encuentro y Discernimiento, tres actitudes fundamentales de la preferencia apostólica de la Compañía de Jesús. Hemos invitado al padre Juan Luis Julio Luis Martínez, que es catedrático de Teología Moral y Filosofía Política de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, desde que ha sido rector durante, desde el año 2012 hasta el año pasado, 2021. También ha sido, en la misma universidad, director de la Cátedra de Bioética, director del Instituto de Estudios sobre Inmigración y vicerrector de investigación. Ha escrito 15 libros y más de 120 artículos y capítulos de libros. En concreto, ha publicado últimamente, en el año 2013, un libro, Ciudadanía, Migraciones y Religión, que obtuvo el prestigioso premio 30º Annus Pro Pontificio. Y tengo aquí, claro, un currículum vitae que es tremendo, pero yo creo que con su persona, como ya es varias veces las que estaba aquí, yo creo que con esas pinceladas tenemos algo de presencia de don Julio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y es un placer estar una vez más aquí en Córdoba y en este centro San Hipólito, al que es verdad que he venido ya alguna vez y siempre vengo con muchísimo gusto, ¿no? Y vengo a hablar de un tema que en realidad es todo lo contrario de lo que estos días está sucediendo y que además creo que nos está impactando a todos mucho, ¿no? Veo ahí asentimiento y no me extraña. Creo que es por lo que está pasando, pero también por la situación de estos 2 años que llevamos encima y también toda la conciencia y el sentimiento hondo de vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, y una vez que esa vulnerabilidad la sentimos, el que venga una guerra despiadada que está como queriendo arrasar con un pueblo y que además se le mire por donde se mire, no le encontramos ningún sentido, ninguna justificación, que es barbarie, que es crueldad y que es destrucción, pues es justo lo contrario de las 3 palabras en las que yo quiero articular mi intervención esta tarde, que son encuentro, cuidado y discernimiento. Las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús 2019-2029, este lapso de 10 años, es el tiempo que nos tienen que guiar y regir a los jesuitas y a todos aquellos laicos y religiosos y gente de todas las culturas y religiones, porque aunque es verdad que esa experiencia aquí en España no la vivimos tanto, pero en muchas partes del mundo la Compañía de Jesús trabaja con gente incluso de otras religiones, ¿no? Y nos tienen que guiar durante estos 10 años. Las preferencias las pueden leer si tienen interés, es un documento no muy largo, que lo encuentran perfectamente en internet, poniendo preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, y ya les aparece la primera entrada. Pero yo he cogido estas 3 palabras porque creo que son muy importantes en las preferencias y son ciertamente fundamentales en el magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco, que es el que al final tuvo que
aprobar las preferencias, porque el padre general, padre Sosa, se las elevó al Papa antes de poder promulgarlas como documento guía de la compañía, y el Papa pues dio su plácet y además con algunos comentarios muy jugosos que realmente van al núcleo de lo que las preferencias son. Dijo, por ejemplo, que coincidían perfectamente con lo que son los planteamientos del pontificado actual, que la preferencia primera, que es el apostolado de los ejercicios espirituales y el discernimiento, que tiene que ser la base, la clave de bóveda sobre la que reposen las demás preferencias, que son el caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia, la preferencia segunda. La preferencia tercera, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Y la preferencia cuarta, colaborar en el cuidado de la casa común. Ojalá que la distancia social que nos ha impuesto la pandemia y que ha creado hábitos en todos, hábitos por una parte necesarios, pues no acaben quedándose instaladas en nosotros como casi una neurosis ante el hecho de tocar o de acercarse a alguien, porque si perdemos esa capacidad a la larga, lo que vamos a perder es la misma capacidad de cuidarnos. Francisco dice: el tacto es el sentido más religioso de los 5. Hacéis bien dar la mano a los niños, a los enfermos, estrechar la mano, acariciar, o bien mirar en silencio a los ojos. Eso también es contacto. La mirada en silencio a los ojos es como una forma de presencia fuerte y un contacto que se crea entre las personas. Tendremos que buscar nuevas formas de aproximarnos, pero no podremos dejar de encontrarnos y de cuidarnos. Porque si perdemos esas capacidades, al final acabamos perdiendo el mismo sentido del ser humano. 2 años de pandemia nos han traído esa experiencia que no es totalmente inédita, pero sí que se ha agudizado de tal manera que se ha convertido en una nueva forma de vivir lo que es de la vulnerabilidad personal y colectiva. ¿Acaso está siendo psicológicamente más punzante y dura cuanto más inmunes nos creyésemos como sociedad o individuos frente a los enemigos como el que nos ha aquí visitado durante estos 2 años en sucesivas mutaciones, ¿no?, de un virus? En un primer momento tal vez percibimos esa vulnerabilidad como un estado que pasaría enseguida, que con las capacidades de control que nosotros tenemos, pues cómo iba a durar mucho. Nos tranquilizaba quizás pensar que nuestro poder científico y tecnológico nos haría recuperar pronto el control, pero un segundo momento yo creo que es el que dio paso a que sintiésemos que la vulnerabilidad no es tanto una realidad pasajera o temporal que afecta a algunos vulnerados en sus derechos,
sino que es una realidad sustantiva de todos los seres humanos, y que es cierto que hay circunstancias agravantes que tienen que ver con el uso del poder y con la distribución de la riqueza, que hay a personas y muchos millones de seres humanos que les hace estar especialmente vulnerados. Pero la vulnerabilidad es una condición humana y por humano también que es emplear el poder científico-técnico, lo que no acaba siendo tan humano es pensar que con ese empeño vamos a opacar las verdades fundamentales de la existencia, o pensar, por decirlo de una manera más concreta, que la acción portentosa de la biotecnología, logrando vacunas contra el coronavirus en tiempo récord, yo creo que más que celebrada como una victoria sobre la vulnerabilidad constitutiva del ser humano, debería ser vivida como un trampolín para ahondar más en los fundamentos de nuestra común humanidad, herida por la limitación y también por la culpa. Y para ahondar en los vínculos que nos unen con los demás seres humanos, ¿no? Ahí está la Fratelli Tutti, la encíclica última del Papa Francisco. La vulnerabilidad como condición humana y también como realidad situacional está muy presente en las preferencias apostólicas. De ellas hay cumplida cuenta y además así se formula, ¿no? De la condición humana y de los vulnerados en su dignidad. Personas y comunidades vulnerables, excluidas, marginadas, descartadas, ante las cuales se pide justicia social y cambio de estructuras económicas, políticas, generadoras de injusticias, como una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. La pregunta es cómo hacer frente con decisión y eficacia a los problemas de una cotidianidad tan cargada de desempleo, de bajas tasas de escolaridad, de altos niveles de fracaso escolar, de condiciones básicas de salud o de falta de vivienda, etcétera, que no permiten que las personas se desarrollen con la dignidad mínima necesaria. Y ahí es donde las preferencias nos quieren situar. Y nos quieren situar desde el núcleo de la fe cristiana. No es simplemente situarse como cristianos del camino ignaciano ante la vulnerabilidad de las personas, que es condición humana y que es condición social, sino hacerlo al estilo cristiano, que es el de Jesús mismo. Un cuerpo entreabierto a la herida y al cuidado, entre la vulnerabilidad y el cuidado. Así venció Jesús el poder de la muerte que tenía atrapado al ser humano. Dios, que por naturaleza es el ser no vulnerable, se hace vulnerable para salvarnos. Es el misterio de la encarnación, clave fundamental del cristianismo y, por supuesto, también de los ejercicios ignacianos. Dice en las preferencias: Jesús es el Señor encarnado, crucificado y resucitado, que nos muestra sus heridas y nos invita a unirnos a Él en la búsqueda de la justicia, a dirigirnos a nuevas fronteras, acompañando a aquellos que la sociedad ha descartado, anunciando la buena noticia a todas las personas para que puedan ser transformadas por el amor de nuestro Dios, nuestros corazones endurecidos
también van cambiando día a día, llenándose de misericordia y compasión en el encuentro con el Señor, que es el resucitado, pero que no deja de ser el crucificado. Sus heridas nos han curado. Así dice Isaías 53, y luego repite la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Desde ahí, desde ese encuentro fundamental con Jesús, que en la hora de entregar su vida, de pasar de este mundo al Padre, hace ese acto de concreción máxima, que es lavar los pies a los discípulos. El momento más sublime, más solemne, se convierte en lo más sencillo, lo más humilde, lo más concreto. Humanidad verdadera quiere decir participación de la vulnerabilidad como condición universal de todos los seres humanos y de la vulnerabilidad que tiene causa en cómo está distribuido el poder y la riqueza en la sociedad. Pocos lugares evangélicos donde esto esté tan claramente presente como en una de las parábolas de la misericordia, que es el buen samaritano. El buen samaritano, les invito a verlo como el icono donde nosotros nos encontramos y nos podemos dejar mirar por el encuentro y el cuidado. Hay otro icono del cuidado impresionante, ¿no? Que es Jesús en la cruz, entregándole a Juan a su madre, diciéndole Jesús a Juan: ahí tienes a tu madre, cuida de María, cuida de tu madre. Y a la vez, en Juan, haciéndonos a todos ser cuidados por María. Por ejemplo, la Pasión según San Juan de Bach, hay un momento de esa música impresionante, ¿no? Donde aparece esto de cómo Jesús en la cruz entrega a su madre al cuidado del discípulo amado. Salta a la vista que la vulnerabilidad es condición de posibilidad del cuidado. Por eso, para hablar del cuidado no podemos dejar de hablar de la vulnerabilidad. Que quien cuida es también vulnerable y limitado, y por lo tanto su acción de cuidar está limitada a las condiciones ontológicas y también por sus capacidades técnicas y humanas. La vulnerabilidad de nuestra condición nos adentra en la necesidad de ser cuidados y en la posibilidad de cuidar. Y además, hacerlo por elección libre y responsable nos mete precisamente en el reino de la ética. Eso que nos cualifica fundamentalmente como seres humanos. Pero demanda una espiritualidad robusta, personal y comunitaria. Por eso la primera preferencia para sostener toda esta gran aventura del cuidar tiene que ser la espiritualidad.
Cuidado viene de la palabra latina cogitatus. Y la Real Academia lo define como solicitud o atención para hacer bien algo. Cuidado es acción de cuidar, en el latín cogitare, cuidar. Si lo hacemos sonar en latín cogitare, lo hacemos sonar en español, pues sí que empieza a resonar como la misma palabra, ¿no? Y en primer sentido es pensar, pero pasó de ahí a significados romances como prestar atención a algo, a alguien, asistir a alguien, poner solicitud en algo. Entonces, tiene un significado que va desde el pensar o discurrir hasta asistir a un enfermo, pasando por tener preocupación, dedicación, atención, interés o guardar con celo alguna cosa. Nos lo descubre contemporáneamente, este es un dato interesante, ¿no? La ética feminista. Hay un libro de una profesora norteamericana que se llama Carol Gilligan, en 1982, que se titula en inglés In a Different Voice, en una voz diferente, donde Carol Gilligan contrapone los estudios que se hacían en aquel momento por parte de Colbert y otros psicólogos, donde era ver cómo las personas consideraban que era su principal preocupación ética, y aparecía la justicia. Y Carol Gilligan dijo: cuando se le pregunta a las mujeres, la preocupación ética principal es el cuidado, no es la justicia. No es que el cuidado no tenga nada que ver con la justicia, pero efectivamente tiene sus diferencias y sus matices. Bueno, Carol Gilligan tuvo la virtud de traerlo a escena, ¿no? Pero después de eso se van haciendo muchos estudios. Yo tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral a una enfermera, que ahora sigue siendo enfermera en el Ramón y Cajal de Madrid, pero bueno, es doctora en teología también, que se llama Marta López, y lo que ahí descubrimos de significado en los clásicos griegos y latinos es impresionante. En griego hay 4 palabras que hablan de cuidado. La más importante es la epimeleia, que es la que aparece en el buen samaritano. En el buen samaritano aparece 2 veces la palabra cuidado, cuando él hace la primera atención del malherido medio muerto al borde del camino, y luego cuando lo lleva a la posada y dice: proveyó para que se le cuidase. Y la palabra es epimeleia, que se traduce después al latín como la palabra cura, ¿no? Cura nos suena, ¿no?, lo que es el sacerdote, nos suena también a las curas de la enfermería, que tradicionalmente ha sido la profesión más ligada al cuidado. Pero evidentemente, si tenemos que decir personas ligadas al cuidado, pues diríamos las enfermeras, pero también las madres, ¿no? Porque, diríamos, esa lo tenemos como ahí asociado, que es el sentido del cuidado. Pues bien, ha llegado el momento de ciudades que pongan en el centro el cuidado de la gente, que den auténtico relieve a la familia, que es el lugar donde mamamos el cuidado, que profesiones que cuiden, que son las que cuidan a las personas, y la pandemia nos las ha puesto así como delante, ¿no?, de los ojos, como la salud, la educación, la seguridad.
de tomarse el tiempo necesario para pararse en el ruido y en el vértigo de la vida y ver dónde necesitamos ser cuidados y cómo podemos cuidar. Porque es que además el cuidado es una llamada que se nos hace a todos independientemente de cuál sea nuestra circunstancia en la vida. Cuando ya las personas no pueden hacer nada, diríamos, físico por otros, pues aparece el gran misterio del cuidado en la oración, por ejemplo. Una cosa que practican, ¿no?, las abuelas, eso de estar pendientes de que los hijos, dónde están, los nietos, necesitan saber, ¿no? Pues mi madre es la que me pone al día de lo que hacen todos mis sobrinos. Bueno, son 4, tampoco es tan difícil, pero bueno, hay abuelas que tienen muchos, me imagino que llevarán una cuenta más complicada, pero también la llevarán. Ese sentido, ¿no?, cuando ya no pueden hacer las cosas que han hecho, cuando ya no podemos cuidar de una manera más física, más directa, más proactiva, el cuidado sigue teniendo sus oportunidades y sus dimensiones. Estamos, ojalá, que la distancia no nos quite esa capacidad de cuidar. Porque además hemos sentido que ahí se nos va la vida. Y que al final es lo más esencial de todo lo que podemos hacer. La ética del cuidado es más necesaria que nunca, y no únicamente para las relaciones persona a persona, sino también para los grandes asuntos del poder planetario. El Papa escribió para el Día de la Paz del año pasado, 2021, una carta, un mensaje que habla del cuidado y la paz. Y dice que no puede haber desarrollo humano integral sin una cultura del cuidado y que no hay paz, de hecho, sin cuidado. La guerra es la antítesis del cuidado. El que va a la guerra ha perdido el sentido de la humanidad fundamental, que es no la guerra defensiva, porque la guerra defensiva es precisamente porque tenemos que protegernos. Pero la guerra ofensiva, por eso la guerra ofensiva la hemos llegado a descartar. Tiene que estar descartada desde el punto de vista moral, porque hacer daño no puede ser nunca la solución para salir de los problemas. El cuidado tiene también una dimensión política, no es solamente una cosa afectiva, personal, interpersonal. Y de hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, los autores griegos, nos damos cuenta de cómo el cuidado era una virtud de aquellos que tenían en sus manos la gestión de las cosas de las ciudades, de la polis, ¿no? Los que estaban al cargo de la polis, pues también eran cuidadores de lo que afectaba a todos. Por eso el cuidado tiene que ver con el bien común, lo cual en las preferencias aparece, y a mí ha sido una de las cosas que me ha catapultado a hacer lo que he hecho y que estoy terminando ahora. Aparece el bien común con mayúscula. No sé por qué lo han puesto con mayúscula, pero así lo han puesto. Y yo estoy terminando ahora un libro que lo voy a titular Por una política del bien común. Porque el bien común, evidentemente, lo relacionamos con la política, pero es que el cuidado es parte de cómo se ejerce ese bien común. Aquí hay todo un sentido, ¿no?, de una llamada a que, si son legítimos los diferentes puntos de vista,
sobre cuáles son las medidas sociales, económicas, políticas que necesitamos, lo que nunca es admisible ni legítimo es la ruptura de la posibilidad de encontrarse, de la concordia, de la cooperación sobre las cuestiones de fondo. Aquí está toda la llamada al diálogo como método, a la búsqueda compartida de consensos, de acuerdos sobre aquello que nos divide y enfrenta. Y aquí está también una llamada muy importante a que la digitalización, que en realidad nos pone en contacto y nos permite muchas posibilidades de relación y de encuentro, y lo hemos visto en los tiempos de confinamiento más duros, cómo podíamos seguir teniendo cosas, ¿no? Incluso, celebraciones religiosas, reuniones, oraciones, tantas cosas a través de lo virtual. Pero esa comunicación virtual también no desatendamos a cómo exaspera, cómo exacerba, cómo polariza. No es la misma digitalización en sí, pero sí que es a partir de ella cómo la sociedad tiende a estar más polarizada que nunca, ¿no? A que los mensajes que circulan pues son muchas veces bulos, mentiras, todo este tema de la posverdad, ¿no? del que tanto hablamos y que es tan importante. Cómo también a partir de ahí se organizan movimientos de odio y de destrucción que antes no eran factibles de la misma manera, porque para acceder a las personas pues no era tan fácil como la conexión digital que ahora tenemos. Esta es también como la antítesis de una cultura del encuentro, y ahí es donde se reclaman prácticas de buen uso de los medios tecnológicos junto al cultivo de la relación humana. Y aquí las preferencias aportan una idea que tiene que ver directamente con la preferencia tercera, que es la de los jóvenes, acompañar a los jóvenes, pero que lo dicen así. Los jóvenes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora, pues son los principales protagonistas de la transformación que se viene generando a través de la cultura digital propia de nuestro tiempo y que abre a la humanidad a una nueva época histórica. Los jóvenes son portadores de esa nueva forma de vida que se está alumbrando, que es un nuevo ser humano y una nueva forma de estructurar la vida en sus dimensiones personales y sociales. Creo que esto, la verdad que es muy digno de tenerse en consideración, ¿no? Y junto a otra cosa a la que el Papa Francisco le da mucha importancia, que es cómo generar motivación y abrir a la esperanza a los jóvenes para que se sientan implicados en la construcción de un mundo mejor. No podemos pensar el mañana sin ofrecerles una participación real como autores de cambio y transformación. Pero dice él, ¿cómo se van a sentir autores de cambio y de transformación si no les damos ni siquiera posibilidades de empleo para que puedan utilizar en favor de la sociedad sus capacidades? Otra vertiente del cuidado que la relaciona con el encuentro es la de la casa común. El cuidado de la casa común es la cuarta preferencia y es el subtítulo de la encíclica de 2015 del Papa Francisco, Laudato Si. Laudato Si, el cuidado de la casa común. El cuidado propio de la creación. La casa común donde se desarrolla la vida humana
en toda su extensión y profundidad, desde la civilización de los pueblos a la historia de la salvación. Con razón, la creación puede ser llamada nuestra casa y ser comprendida como parte incluso de nuestro cuerpo, pues también nosotros somos tierra. Ayer mismo, ¿no? Pues en esa frase, ¿no? que cuando recibimos la ceniza, pues se nos dice, bueno, hay dos frases, ¿no? Pero polvo eres y en polvo te convertirás. Somos tierra, ¿no? Y somos tierra para cultivarla y cuidarla, como dice Génesis 2:15. Es decir, confiada a nuestra responsabilidad, no de dueños, sino de administradores responsables, para cuidarla. Ser custodios de la creación, ser cuidadores de la creación, ser administradores responsables de esa creación. Y aquí las preferencias citan a Laudato Si varias veces, ¿no? La actitud de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. La actitud de autotrascenderse. Esta cuestión a la que el Papa le da tanta importancia antropológica. Autotrascenderse es no replegarse sobre sí, es, diríamos, ir en movimiento contrario a la autorreferencialidad, que es referirse a uno mismo como el centro. El autotrascenderse es salir, y en ese autotrascenderse es donde hay que ubicar esta modificación de los hábitos de vida propuestos por una estructura económica y cultural basada en el consumo de la producción irracional de bienes. El deber de cuidar la creación con acciones cotidianas es la clave, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Porque la creación no es una cantera de la cual se pueden sacar los caprichos humanos, sino un hogar en el que cada uno tiene su lugar y algo que hacer por él. El encuentro y el cuidado también nos lleva a hablar de la Iglesia, ¿no? En el encuentro personal con Jesucristo nace una persona nueva y hay una mística del acercarse a otros, del vivir con otros, del buscar con otros la voluntad de Dios. Esa es la mística, diríamos, un poco de la comunión cristiana. La Iglesia, que es comunidad de comunidades, que se convierten en semilla de un rico humanismo, capaces de superar la cultura de la indiferencia y del egoísmo, que se convierten en lugares de reconstrucción social en un mundo donde prevalecen las relaciones digitales y virtuales. Un lugar de la misericordia que brinda encuentro a los lejanos y excluidos. La visión de la Iglesia como comunidades que se involucran con obras y con gestos en la vida cotidiana de los demás, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Comunidades que acompañan con humildad y paciencia los procesos de todas las personas, pero sobre todo de los más débiles.
y donde se pueden celebrar los pequeños pasos. Esa comunidad de comunidades es la Iglesia de Cristo, en la que nosotros queremos hacer el servicio, todo el servicio que podamos, el mayor servicio a la humanidad. Sobre todo es la parábola aquí del el Padre misericordioso, ¿no? La que es del Hijo pródigo, pero que en realidad es del Padre misericordioso, ¿no? Que nos presenta la casa del Padre no como una aduana, sino como una casa de puertas abiertas, donde todas las personas sin exclusiones pueden sentirse acogidas, amadas, perdonadas, alentadas a vivir según la vida buena del Evangelio. Y es, de otra manera, la parábola del buen samaritano a la que antes hacía referencia. Con esas 5 acciones de primeras curas, de transporte, de búsqueda de alojamiento, de provisión de gastos y de promesa de volver. Todo eso, esas 5 acciones, son el sentido del cuidado que tiene el buen samaritano. Pero el cuidado que se activa desde el encuentro. El encuentro que aquellos otros que pasaban por allí, el sacerdote y el levita, evitaron, poniendo como excusa la ideología, pero evitaron. En realidad, porque lo que no hicieron fue convertir en prójimo al que estaba medio muerto. Aquí hay un sentido de proximidad, no como una cualidad estática, sino como algo que se manifiesta en actos concretos y que tiene que ver con esto del autotrascenderse hacia los demás, que no es debilidad, sino que es fortaleza en la vulnerabilidad. Porque somos vulnerables, tenemos capacidad potencial de encuentro. Porque dependemos de unos de otros, podemos cuidarnos. El samaritano cuidó del malherido medio muerto al borde del camino porque se encontró con él y ese encuentro le hizo más consciente de su propia humanidad, donde también encontraba la vulnerabilidad propia. La Iglesia como madre debe tocar, besar, amar con misericordia, unir la belleza y el bien en la comunicación de la verdad. Y no ha de esperar tanto que los heridos llamen a la puerta, sino salir a las calles a recogerlos, a abrazarlos, a curarlos, para que se sientan amados. Y esta invitación de la parábola de la misericordia de Lucas 10, que es el buen samaritano, 25-37, es curiosamente formulada en imperativo. Esa invitación que se hace cuando Jesús narra esto, que está hablando de su propio corazón y de su propia manera de entender el encuentro y el cuidado, lo pone en haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Aproxímate con concreción y con universalidad. ¿Cuántas tragedias de la humanidad están basadas en que pensamos solo en nuestro propio círculo? El círculo
del nacionalismo, ¿no? que ha reverdecido en la globalización, porque son los míos, es lo mío propio, y eso me da derecho a hacer a otros cualquier cosa, ¿no? Digo, en el caso de Putin es cualquier cosa. Jesús, el judío Jesús, rompe con una lógica que entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenecía al propio grupo, a la propia raza, y rompe esta lógica metiendo otra lógica que es la lógica del reino de Dios, que es, más bien hay que preguntarse a quién nos tenemos que acercar. No quienes están cerca de nosotros o en nuestro propio círculo, sino a quién tenemos que volvernos cercanos. Y esto sin importar si es parte de mi círculo de pertenencia o no. Pocas ideas capitales y sencillas, ¿no?, que nos da Jesús como grandes mensajes, de los cuales, si pasamos de largo, estamos pasando de largo de Él. Y una de ellas se contiene en el buen samaritano. Ante el rostro que es su epifanía, dice el filósofo judío Manuel Levinas, su epifanía, su manifestación, conmoverse y cuidarle compasivamente es lo que nos hace humanos. No responderle nos va deteriorando en nuestra humanidad, y atacarle nos hace monstruos. Hay como contenidos aquí 5 que son, yo pongo 6, ¿no?, palabras en el buen samaritano. La compasión, que implica el reconocimiento del otro como persona y una respuesta vivencial de solidaridad. La competencia, que señala la capacidad profesional, científico-técnica, para cuidar a los demás. No podemos cuidar a los demás de cualquier manera. Hay cuidados que exigen mucha competencia y hay que formarse, ¿no? Tenemos que ser personas bien formadas para hacer bien aquello que en realidad la sociedad ha puesto en nuestras manos. No solamente en la enfermería o en la medicina, que ahí lo vemos claro, pero en la educación y en las profesiones de la seguridad y en el derecho y en todo, en la investigación y todo. Tercera, la confianza, que alude a esa relación entre los involucrados. La conciencia como base de elaboración de los juicios morales y la responsabilidad moral ante los hechos que suceden. Y el compromiso, que es esa convergencia entre el deseo personal y la obligación libremente elegida. La obligación es una palabra clave en moral, que no es algo que nos viene encima, que nos viene encima y uno dice, bueno, pues la obligación... No, la obligación es el sentido del deber que uno encuentra que debe hacer porque es la correspondencia de mi libertad con el bien. Ese es el sentido de la obligación. Y hay una sexta, que es el sentido crítico, que en las preferencias, desde luego, se contiene. Porque en el cuidado, no olvidemos que también se trata de preguntarnos por las causas de por qué aquel está medio muerto al borde del camino. Y cómo, conociendo las causas, poder hacer algo valioso por evitarlo. Esto es lo que
conferencias aparece también en la forma que para los que nos hemos dedicado o que nos dedicamos a esto, que es al estudio, ¿no? A lo que llamamos nosotros el apostolado intelectual. Aquí tengo a Guillermo delante también, que ha dedicado su vida a eso, ¿no? Nosotros no podemos, los jesuitas, sentir que hacemos bien las cuestiones del cuidado si no es desde un compromiso intelectual lo más serio que podamos por conocer cómo es la realidad y cómo responder a ella. Y si dejamos de ofrecer esto a la Iglesia, dejaremos de ser compañía de Jesús. La Iglesia nos necesita en esto. Evidentemente no somos los únicos, ni nos podemos creer los mejores. Pero la Iglesia hoy necesita, evidentemente, gente que se baje a la cuneta del camino para levantar al herido, pero que también se pregunte de la manera más seria y rigurosa por las causas de las cosas que suceden. Y que aporte conocimiento de todas las ciencias que podamos, por supuesto, pero donde no puede faltar la teología y la filosofía. Estas 6 características forman parte también de lo que es el sentido de la educación integral que tiene la Compañía de Jesús y por tanto está también de alguna manera presente en las preferencias, ¿no? Cuando nosotros tenemos colegios o universidades, no las podemos tener para cualquier cosa. Porque el cuidado, y miren esta idea, no es solamente una cuestión personal, de algo que uno hace por el bien de otro, sino que también es una cuestión estructural. El cuidado nos lleva a tener estructuras que busquen el bien de las personas. ¿Qué son las estructuras? Sobre todo son instituciones y son prácticas sociales. Sin instituciones no podemos servir tampoco a la sociedad. Con un cuidado que se quedase en un encuentro interpersonal, al final nos acabamos haciendo incapaces. Con instituciones lo que tenemos es que hacer una continua capacidad de revisar, de discernir, de analizar, de evaluar, para no perder el sentido del bien. Y esto está muy metido en las preferencias y en el Papa Francisco. Habla mucho de conversión personal, pero también habla muchísimo el Papa de la conversión pastoral de las instituciones eclesiales. Tenemos que tener instituciones con alma y cuidar el alma de las instituciones, porque si no, esas instituciones pueden dejar de hacer el bien. Bueno, ¿qué es el alma, de la institución? Pues el sentido, los valores, los principios, las intenciones, lo que llamamos la identidad y el sentido de la misión, Los códigos, tradiciones, referencias que forman un marco normativo y prudencial que orientan las instituciones a discernir y a elegir. Claro que la institución como tal ni discierne ni elige, son las personas que están en ellas. Pero las personas que están en las instituciones pueden hacerlo cuando las instituciones tienen alma, cuando tienen identidad y misión. Casi no hay institución que diga que la tiene. Otro tema es la verdad, es lo que acaba de pasar. Pues yo he estado 9 años al frente de una institución
como la Universidad Pontificia de Comillas, y si no tuviese alma, no hubiese podido estar. Si no me apasionase el cuidar el sentido del bien que hace esa institución en las personas, pues al final el día a día se hace totalmente duro, imposible. Ahí hay una gran llamada que es a que se vuelvan también las estructuras más misioneras, más expansivas, más abiertas, que pongan a los agentes pastorales en continua actitud de salida, no solo la Iglesia en salida. La Iglesia en salida es porque todas las obras y las personas que estamos en esas obras nos ponemos en actitud de salida, que significa favorecer que el Evangelio pueda llegar a todos. Que no solo llegue a los de mi círculo, que no descartemos a nadie de entrada. Las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, que las sostiene y que las evalúa para impulsarlas. Ante esto, el Papa alerta de con cuánta frecuencia nos quedamos atrapados por la retórica hueca o vacía. Y también con cuánta frecuencia hacemos cuevas o refugios donde buscar confort y seguridad en vez de servicio. Y ahí está la palabra, ¿no? que es una palabra acuñada por San Ignacio en las Constituciones, que es la discreta caritas. Es decir, la caridad discernida. Discreta aquí no es modesta en el sentido de que no me vean, que tal, no, es discernida, es decir, porque si no la discernimos, pues hasta la caridad se puede malograr. Esa necesidad de utilizar medios materiales eficaces, pero sin perder el sentido de la sobriedad, ¿no?, que genera solidaridad. Esa querer suscitar el liderazgo de servicio en los más capaces y no perder la conexión con los pobres. Ese sentido de tratar de implicar para hacer el bien a los que más influencia pueden ejercer y no perder la comprensión de poder como servicio. Ese sentido entre la doctrina y la praxis, entre la verdad y la misericordia, entre la justicia y la fe, que no son polos hacia los que nos tengamos que ir hacia uno y dejar el otro. En la sociedad en la que vivimos, el que no se polariza parece que es tonto, porque, parece que todo llama, ¿no?, a que nos polaricemos, es decir, que nos vayamos a un polo. Bueno, pues la espiritualidad ignaciana, primera referencia, lo que tiene, en realidad es la espiritualidad de Jesús, pero con el camino que Ignacio como don del cielo recibió, es que no admite polarizaciones, que lo que necesita es de un contraste, de una tensión bipolar entre polos buenos, evidentemente, no entre el polo malo y el polo bueno, sino entre polos que son buenos, pero que no dejamos que uno anule al otro, que no nos vamos hacia uno para dejar el otro, que no dejamos que uno absorba al otro. Aquí hay una clave, ¿no? Es en medio de los dilemas, no convertimos las tensiones en contradicciones. Mantenemos las tensiones sin polarizaciones ni dogmatismos. No eliminamos ninguno de los polos. Y esto lo que nos lo permite es el discernimiento. El discernimiento, que evidentemente
surge de esa vivencia espiritual de encuentro con Cristo que nos lleva a la Iglesia en los ejercicios espirituales, es esa búsqueda de la voluntad de Dios en lo concreto de la existencia que no permite que yo entre esos polos acabe cortando la cuerda que los pone en tensión constructiva para llevarme hacia adelante en el camino del seguimiento del Señor. Ver contradicciones allí donde hay contrastes o tensiones es un signo de mediocridad. Aunque algunos, y eso lo vemos clarísimamente en la política, pero evidentemente la política es un reflejo de muchas otras cosas de la sociedad, consideran que hay que polarizarse. Pero justo el polarizarse, el crear contradicción, es lo de polarizarse. Es mediocridad. Es acabar perdiendo el camino del Señor en lo concreto de la vida. Y para que eso pueda darse, es para lo que necesitamos el discernimiento y para lo que hemos encontrado, y ahí el Papa Francisco nos ha ayudado mucho, como reconocen las preferencias, en sus comentarios, en su alocución en la Congregación General 36, en aquel día de la Papa, el descubrimiento del discernimiento apostólico en común. El discernimiento, evidentemente, tiene que ser personal. Discernir la voluntad de Dios sobre lo concreto de la existencia, uno no lo puede delegar al otro. No le puede decir, disciérnenme cuál es la voluntad de Dios para mí. Evidentemente, la otra persona nos puede ayudar, ¿no? Porque uno no suele ser el mejor consejero de uno mismo. Necesitamos interlocución, necesitamos el acompañamiento para que el otro, como testigo, nos vaya como ayudando en el camino a que no nos acabemos buscando nosotros mismos y llamándole a eso a voluntad de Dios, porque esto siempre es un peligro, ¿no? Pero lo que estamos redescubriendo, y evidentemente hay un camino por delante largo y no fácil, es que esto tiene que llevarse con un estilo comunitario que nos ayude a gobernar todo. Aquí diríamos, yo me atrevería a decir, que podría ser llevado a todos los ámbitos, ¿no? No solamente a las instituciones, un colegio, una universidad, una parroquia, un centro social, sino también a las familias y, por supuesto, a las comunidades que formamos como cristianos, que nos ayudemos unos a otros a encontrar la voluntad de Dios. Hay formas como muy sofisticadas de discernimiento en común que no son para estar continuamente practicando, porque los primeros compañeros jesuitas hicieron un discernimiento en común que la primera pregunta la resolvieron en 3 días, que es, ¿seguimos juntos? Y la segunda pregunta tardaron 3 meses y pico. Y eso dándole caña a la oración, a la búsqueda de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere sobre nosotros. Juntos sí, pero ¿cómo? Vamos a hacerle aquí una estructura religiosa, algo, y presentarnos a la Iglesia. Eso tardó. Ese tuvo toda la formalidad de un discernimiento en común, que no es nada fácil de practicar, ¿no? Pero el discernimiento en común es una llamada de las preferencias muy grande a que vayamos experimentando. Y eso tiene que ver con el sentido del liderazgo que hoy necesitamos. El liderazgo ignaciano
decimos que es un liderazgo de servicio, un liderazgo servicial, un liderazgo no para aprovecharse del poder, sino para poner el poder al servicio y no olvidar nunca a los más vulnerables en el servicio que hagamos a la sociedad. En cualquier desempeño que tengamos, en cualquier carrera que realicemos, en cualquier profesión o ámbito de la vida en el que estemos, se puede hacer un liderazgo de servicio o se puede hacer un liderazgo de búsqueda de uno mismo. Para que ese liderazgo de servicio hoy sea posible, es altísimamente conveniente que ese liderazgo de servicio sea compartido. No unipersonal, sino compartido en contextos donde hay lealtad, afecto, confianza. Por ahí va el sentido auténtico del liderazgo servicial, que nos hace vivir como personas que no somos versos sueltos, sino personas que estamos con relaciones con las demás y en instituciones. Termino. Necesitamos instancias de recuerdo que nos avisen sobre los riesgos de los medios que utilizamos y de cómo no se trata de romper las tensiones, sino de mantener tensiones. Fijaos que esto no siempre es fácil, porque, y más en el mundo que vivimos, el mantener la tensión en ese sentido, ¿no? Lo fácil es, bueno, pues afirmar la verdad doctrinal, la ortodoxia, y luego la misericordia, pues sí, pero el que quiera misericordia sobre la verdad doctrinal. Bueno, por ejemplo, lo que está haciendo el Papa con todas las cuestiones matrimoniales y familiares, Amoris Laetitia, es decir, no, es que la verdad y la misericordia no pueden enfrentarse. No puede ser, no, yo misericordia aquí, pero la verdad es esta y por tanto, no, hay que buscar, ¿no?, en lo concreto de la vida de la persona cómo hacer eso. Para eso necesitamos instancias de recuerdo y necesitamos, al final, pues ser mujeres y hombres de compasión que nos afecten la existencia oprimida de muchos, las esclavitudes de hoy, que las hay muchas, las llagas sociales, las violencias, la guerra, personas que reconciliándose a sí mismas se sientan vulnerables y necesitadas, pero que sintiéndose así den el paso de cuidar en cada momento de la vida, desde lo que podamos y como podamos, pero cuidar. Y ahí está la comunión y la compasión. Y está la Eucaristía como ese sacramento que no es el alimento para los fuertes y perfectos, sino el alimento para los débiles y los frágiles. ¿Tiene todo esto mucho de utopía? Claro que sí. Pero es que sin la utopía no vamos construyendo la realidad, ¿no? Ahí también hay una tensión constructiva entre la utopía y la realidad. Si no nos atrevemos a soñar con los ojos de Dios en Jesús, pues al final nos acabamos quedando reducidos a la miseria humana. Cuando nos atrevemos a tener grandes horizontes, y aquí es otra gran tensión ignaciana, ¿no?, que nos demos cuenta siempre que esos grandes horizontes son fundamentales, pero dando pasos pequeños. Que los grandes horizontes nos movilizan si somos capaces de traducirlo a gestos, a pasos, a cosas concretas que nos hagan movernos hacia ese gran horizonte. Que cuando el gran horizonte acaba convirtiéndose en algo que no nos da en pequeños pasos, pasa a ser ideología. Y eso es lo que no debe ser la utopía, ¿no? La utopía del reino tiene que ser
algo que nos moviliza por dentro, un fuego, ¿no?, que enciende otros fuegos y que nos hace arder para querer ser hoy amigo de Cristo Jesús, como dice la meditación del reino de los ejercicios, para vivir con Él y como Él. Muchas gracias.